Buenos días, hoy vamos a hablar acerca de lo que son las urgencias y las emergencias urológicas. En cuanto a las emergencias urológicas, son entidades de origen urológico que pueden amenazar la vida del enfermo y hacer peligrar alguna parte de su organismo, por lo que refieren diagnóstico y manejo en el menor tiempo posible o de forma inmediata. Entre las principales emergencias urológicas tenemos a la torsión testicular, que es una emergencia quirúrgica, ya que si no se establece tratamiento en un plazo de 4 a 6 horas, se puede ocurrir un infarto testicular con pérdida de la viabilidad del testículo, fertilidad futura. Por lo tanto, su identificación temprana y manejo son de vital importancia. En cuanto al diagnóstico, esto va a depender tanto de la presentación clínica, la exploración física y el estudio de imágenes en caso de ser necesario. El paciente va a presentar dolor en la región escrotal de instauración brusca, constante y progresiva. No hay fiebre ni síndrome miccional vinculado y la exploración clínica revela un hemiscroto afectado que suele presentar signos inflamatorios dependiendo del tiempo de evolución, con importante enrojecimiento y edema. El testículo se presenta ascendido y horizontalizado con signos de Gumbur-Neur y la elevación del testículo hacia el canal inguinal incrementa el dolor, siendo positivo el signo de Prince. El análisis de orina suele ser normal y entre las pruebas diagnósticas de imagen que nos pueden ayudar tenemos a lo que es la ecografía Doppler color de flujo, la ecografía y la gammagrafía isotópica testicular. En cuanto al tratamiento de una torsión testicular, se debe intentar lo que es la distorsión manual para aliviar los síntomas después de la premedicación con los narcóticos. Esta distorsión se realiza mediante la maniobra de abrir el libro. Aunque el testículo se pueda desenrollar parcial o completamente de esta forma, el paciente aún así debe ser llevado a la exploración quirúrgica al menos para repetir la ecografía, ya que la distorsión manual puede no aliviar completamente la torsión hasta en un 32% de los casos. La arquidopexia se debe realizar para evitar lo que es la retorsión, y en caso de aquellos pacientes que no se pueda realizar distorsión manual o exista duda diagnóstica, se realiza la exploración quirúrgica de forma inmediata. Entre otras emergencias urológicas tenemos al priapismo. Este se define como tener una erección sin estimulación sexual que dura más de 4 horas. Se puede subdividir en isquémicos, tartamudos y no isquémicos. El priapismo isquémico requiere un tratamiento urgente, ya que hay un flujo arterial mínimo o nulo a los cuerpos cavernosos y si no se trata, a menudo puede provocar lo que es la disfunción eréctil permanente. El diagnóstico del priapismo es más que todo clínico. Se debe realizar una buena anamnesis, un examen físico, análisis de laboratorio básicos y se debe obtener también lo que son análisis de gases en sangre para diferenciar entre un priapismo isquémico y no isquémico, ya que los tratamientos son completamente diferentes. Se puede hacer mediante la utilización del Doppler o mediante la gasometría cavernosa. El examen físico nos va a revelar, en caso de priapismo isquémico, un pene rígido y erecto. En caso de un priapismo no isquémico, el pene estará erecto, pero no completamente rígido. Tras la punción aspiración de sangre de los cuerpos cavernosos, el resultado de la gasometría nos puede revelar unos valores de pH menor a 7.35, una PO2 menor a 80 y una PCO2 mayor a 45, lo que se cataloga como un priapismo de bajo flujo o de éstasis. Cuando se muestran valores normales de sangre arterial con un pH de 7.35, una PO2 mayor a 80 y una PCO2 menor a 45, con un buen flujo con Doppler, se dice que es un priapismo de alto flujo. En cuanto al tratamiento, primero se debe interrumpir tratamientos con fármacos que sean vinculados con el priapismo, como aquellos antihipertensivos, antipsicóticos y la nutrición parenteral. En caso de un priapismo de bajo flujo o de éstasis que esté en fase no isquémica, se debe valorar la gasometría, que está moderadamente elevada y el tiempo de evolución no va a exceder de las 12 horas. En este caso se procede a una aspiración de los cuerpos cavernosos junto con inyección intracavernosa de fármacos adrenérgicos alfa 1. Si esto fracasa, está indicado el tratamiento quirúrgico inmediato. Si la duración del priapismo excede lo que son las 12 horas y los valores gasométricos están muy elevados, se considera ya la presencia de una fase isquémica como tal, y dado el mal pronóstico en cuanto a mantener la función eréctil, es aconsejable practicar de forma directa lo que es el tratamiento quirúrgico.
Entre otras emergencias urológicas tenemos a la gangrena de Fournier. Esta es una infección subcutánea grave que se inicia junto a la puerta de entrada de la misma, ya sea ureteral, rectal o cutánea. Inicialmente se produce como una celulitis que causa dolor agudo, edema y eritema. Sigue una reacción inflamatoria difusa que afecta a los planos faciales profundos. Según se extiende la necrosis a la piel suprayacente, ya se va afectando y adquiere un color pálido, eritematoso, con una textura brillante y alisada. A las 48 a 72 horas evoluciona a un color negro azulado. Inicialmente esta gangrena es localizada y se puede progresar rápidamente a sepsis y muerte, por lo tanto se considera una emergencia. En cuanto a su diagnóstico, se basa en gran medida en la historia clínica y el examen físico. Es importante diferenciar la celulitis de la gangrena de Fournier. El sello distintivo es la crepitación palpable debajo de la piel, que es suficiente para hacer el diagnóstico. Entre las pruebas complementarias, tanto los exámenes de laboratorio como las radiologías son de gran ayuda. En cuanto a las pruebas de laboratorio, se destaca leucocitosis, hiperglicemia, acidosis metabólica, aumento de urea, creatinina e hipoalbuminemia. En las pruebas diagnósticas son útiles para confirmar el diagnóstico, para la sospecha clínica, establecer el tratamiento y confirmar la resolución del proceso. Entre las pruebas diagnósticas que se pueden realizar tenemos a la radiografía simple, la ecografía y la tomografía computarizada. En el tratamiento de este tipo de gangrena, lo principal es el manejo de la sepsis, que se debe realizar hidratación intravenosa adecuada y la terapia antimicrobiana con antibióticos de amplio espectro. Luego se debe realizar lo que es el desbridamiento quirúrgico inmediato para así lograr remover todo ese tejido infectado. Otra emergencia urológica es la paramifosis. Esta se refiere al atrapamiento del prepucio detrás del glande del pene durante un periodo prolongado de tiempo. Debido a que se reduce el retorno venoso linfático desde el glande y el prepucio, se produce un edema doloroso y el prepucio se encuentra atrapado e impide la reducción del mismo. Y si no se reduce de manera oportuna, la parafimosis puede eventualmente resultar en una isquemia y en una necrosis tisular. Por lo tanto, se considera emergencia. En cuanto a su diagnóstico, se basa en el examen físico y en los estudios. En este caso, los estudios de imágenes no tienen ningún papel importante. Su tratamiento va a consistir en el control del dolor y la reducción del prepucio edematoso, que tiene como éxito en la gran mayoría de los casos. Además de la medicación para el dolor, una bolsa de hielo en el área puede minimizar lo que es la hinchazón y puede ser útil como un analgésico local. Para la realización de la reducción se debe aplicar una presión suave y constante sobre el prepucio durante unos 5 a 10 minutos y comprimir el edema, así para disminuir la hinchazón. Luego, con los 2 pulgares se debe colocar sobre el glande y empujar contra él mientras los dedos tiran hacia afuera del prepucio. Otra emergencia es la fractura de pene. Esta es considerada emergencia ya que se debe explorar de inmediato y repararse quirúrgicamente para prevenir complicaciones a largo plazo, específicamente lo que es la disfunción eréctil y la enfermedad de Peyronie. En cuanto a su diagnóstico, se basa en la historia clínica proporcionada por el paciente junto con el examen físico y el estudio de imagen. En el examen, el pene debe estar decolorado e hinchado. Un hematoma en el pene dará como resultado una deformidad en berenjena, que es típica, ya que la organización facial del pene normalmente limita la formación del hematoma a este órgano. Debido a que la uretra a menudo puede lesionarse, simultáneamente puede haber lo que es hematuria macroscópica, sangre en el meato o incapacidad para orinar. Cuando la sospecha es baja, la ecografía nos va a proporcionar o nos va a confirmar el diagnóstico. Esta se dice que
es indicada ya que no es invasiva, es económica y precisa para determinar si hay un desgarro o en la capa de la túnica albuginemia, y así nos va a indicar la reparación quirúrgica que se debe realizar. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de una fractura va a implicar la exploración y la reparación quirúrgica inmediata. Se realiza lo que es la citoscopia flexible, se realiza en el quirófano para visualizar la lesión uretral a través de una incisión periopenoescrotal vertical o una incisión de circuncisión distal. Se explora el pene en busca de laceración de la capa túnica albugínea. Las laceraciones se van a cerrar con lo que son suturas y las lesiones uretrales también se reparan principalmente. La sonda de Foley se puede mantener luego de la operación dependiendo del grado de la lesión uretral y se recomienda evitar el sexo durante varias semanas para que la túnica albugínea tenga un buen tiempo suficiente para sanar. Mi nombre es Jorge Bravo y yo voy a continuar con el seminario. Les voy a hablar un poco de lo que son las urgencias urológicas. Los padecimientos urológicos representan en conjunto las causas más frecuentes de atención en un servicio de urgencia. Los procesos urológicos que más a menudo producen situaciones urgentes van a ser lo que es la hematuria, lo que es la retención urinaria, lo que son los cólicos renoureterales, lo que es la cistitis, la pielonefritis y entre otros que podemos encontrar por allí. Vamos a hablar un poco de lo que es la hematuria. Vamos a encontrar de dos tipos, una de tipo macroscópico y una de tipo microscópico. Vamos a hacer hincapié en lo que es la macroscópica porque la microscópica no nos va a presentar lo que es un cuadro de urgencia. Vamos a encontrar lo que son las causas más frecuentes, vamos a encontrar lo que son las infecciones de las vías urinarias, lo que son los cálculos, lo que son las neoplasias, la hiperplasia prostática, lo que es el traumatismo e intervención instrumental o quirúrgica. Por otra parte, vamos a encontrar lo que son otras causas que son menos frecuentes pero que también están incluidas. Vamos a encontrar lo que es la cistitis, lo que es la anemia, lo que es la glomerulonefritis, lo que es la coagulopatía, la trombosis o infartos vasculares y los trastornos gastrointestinales o de tipo ginecológico. En su diagnóstico vamos a tener lo que es el interrogatorio. Entre el interrogatorio vamos a encontrar lo que es la duración e intensidad. Vamos a ver si la hematuria permanece estable o progresa a ritmo intermitente. Por otra parte vamos a encontrar lo que es la presencia o no de coágulos, que por lo general no existe o son de aspecto agusanado. Si se presentan en el uréter cuando la procedencia es renal, este puede obedecer a un tumor renal, pero si la presencia de los coágulos grumosos es de tipo grumoso, casi siempre indica que es de origen vesical. Por otra parte, vamos a tener un dolor acompañante. Este dolor puede ser a la micción, puede haber disuria, tenesmo, puede haber cólicos cuando hay litiasis, o puede ser renal cuando hay infartos renales y cólicos pielonefrales. Por otra parte, vamos a encontrar lo que son las exploraciones complementarias. Acá vamos a encontrar lo que es la biometría hemática y lo que es la radiografía abdominal simple. Por otra parte, vamos a encontrar la aproximación topográfica del sangrado. En el tratamiento, según la afección que provoca la hematuria, el tratamiento podría consistir en tomar antibióticos para eliminar una infección de las vías urinarias. También se podría probar con un tratamiento para reducir una próstata agrandada o aplicar una terapia de onda de choque para disolver los cálculos de la vejiga o los cálculos renales, y en algunos casos no se utiliza ningún tratamiento. Vamos a hablar un poco de lo que es el cólico renoureteral. Este se va a definir como un cuadro doloroso secundario a dilatación súbita del tracto urinario al paso de un cuerpo sólido en su recorrido hacia el exterior, ya sea de cálculo, un coágulo sanguíneo o un fragmento desprendido de la papila renal. Entonces, ¿por qué se suelen dar estos? Se suelen dar de instauración rápida, sin pródromos aparentes. También se puede iniciar un dolor intenso que se caracteriza por ondulaciones ocasionadas por las contracciones ureterales intermitentes y el aumento de la presión intrarrenal, como lo podemos apreciar en esta imagen que tenemos acá. Por otra parte, vamos a tener el diagnóstico. El diagnóstico se va a hacer
por distintos estudios. Podemos hacerlo por un examen general de orina, por un urocultivo. Aquí también podemos hallar lo que es la biometría hemática, química sanguínea y electrolitos séricos. También por una radiografía simple de abdomen, por una urografía excretora, o simplemente podemos hacerlo por una tomografía computada sin contraste. Por otra parte, vamos a tener el tratamiento. El tratamiento de los cólicos renales no complicados de elección es el manejo conservador, puesto que se calcula que el 95% de las litiasis ureterales van a ser expulsadas espontáneamente durante las primeras 6 semanas. Para controlar el dolor, sí vamos a utilizar algunos antiinflamatorios no esteroideos, como pueden ser el ibuprofeno, el diclofenaco, entre otros. Ahora vamos a hablar lo que es un poco de la retención urinaria. La clínica de esta vamos a encontrar que hay dificultad o imposibilidad para realizar la micción. También vamos a encontrar un dolor suprapúbico y una sensación de represión a ese nivel. La micción imperiosa que no puede ser satisfecha. Es decir, que el paciente siempre queda con esas ganas de orinar. En la exploración vamos a encontrar una masa suprapúbica de consistencia semidura desplazable y dolorosa a la palpación superficial y profunda. Este no es más que el globo vesical. Este es conocido como el globo vesical, por así decirlo. Otras causas también pueden haber. Una causa de origen vesical, una de origen prostático, una de origen ureteral, una de origen neurológico y una de origen farmacológico. Entonces, entre las de origen vesical podemos encontrar varias que se las voy a nombrar. Puede haber una neoplasia de cuello, hematurias por coágulos, cálculos enclavados, cuerpos extraños vesicales. También vamos a encontrar lo que son de origen prostático, en donde vamos a encontrar una hipertrofia, que es la más frecuente, un carcinoma prostático y una prostatitis, que es la menos frecuente que podemos encontrar entre ellas. De origen ureteral vamos a encontrar lo que son los cálculos enclavados, los cuerpos extraños, las estenosis ureterales, que acá vamos a encontrar lo que son enfermedades de transmisión sexual por manipulación instrumental, entre otras. Y también vamos a encontrar lo que son las neoplasias. Y de origen neurológico vamos a encontrar lo que son las lesiones medulares. Por parte de lo que son de origen farmacológico, podemos encontrar lo que son fármacos anticolinérgicos, los fármacos adrenérgicos alfa y los fármacos adrenérgicos beta. Muy importante. Por otra parte vamos a tener lo que es el diagnóstico. El diagnóstico se puede hacer por varios estudios también. Lo podemos hacer a través del examen físico, lo podemos hacer a través del tacto rectal. En el tacto rectal se va a hacer tanto para hombres como para mujeres. Por un simple análisis de orina, por análisis de sangre o por una ecografía vesical, como lo podemos apreciar acá en la imagen. El tratamiento primario de la retención urinaria es el sondeo vesical. Este debe realizarse mediante una sonda de Foley. Por lo general es de calibre 18. También lo podemos hacer por cateterismo, lo podemos hacer por tratamiento de causa o ocasionalmente o muy raramente se hace una cirugía. Vamos a hablar entonces un poco de lo que son las infecciones, que estas también van a causar estas urgencias. Vamos a tener lo que son las cistitis. La cistitis es la infección más frecuente en la orina. En la mujer se habla de una cistitis y en el hombre se habla de una prostatitis. ¿Cuáles van a ser las causas más frecuentes de una cistitis? Una mala limpieza, aguantar las ganas de orinar mucho tiempo, tener relaciones sexuales con la vejiga llena, esto es importante, tomar poco líquido, el prolaxo o que haya déficit hormonales. En su diagnóstico se puede hacer a través de varios estudios. Se puede hacer tanto por una simple prueba o un simple análisis de orina como de sangre, por una ecografía abdominal, por una ecografía vesical, por una radiografía simple o por un urocultivo. Este urocultivo nos va a servir para encontrar qué tipo de bacteria se encuentra y así colocar un tratamiento apto o recomendable para la enfermedad. El tratamiento se va a tratar de forma ambulatoria en casa. Se puede tratar por una ciprofloxacina que la vamos a colocar cada 12 horas. Estas son de 500 miligramos y se da por 7 días. O un trimetoprim sulfametosazol que también es llamado o también es conocido como Bactron.
También vamos a encontrar entre estas infecciones lo que es la pielonefritis aguda. Este es un síndrome clínico causado por una infección bacteriana a nivel del parénquima renal, de los cálices, de la pelvis y del uréter. Está caracterizado por fiebre que está a mayor de 39 grados centímetros. Esta va a tener lo que es escalofrío, va a tener un dolor en la región lumbar, derecha o izquierda. Puede estar acompañado de náuseas y vómitos y puede estar acompañado de disuria. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de este tipo de infecciones? Lo podemos hacer por examen físico, por exámenes de laboratorio como hematología completa, leucocitosis. Esta va a ser con desviación a la izquierda, predominio de las formas inmaduras y los segmentos o neutrófilos. También lo podemos hacer por PCR, pero esta no es tan específica. Podemos encontrar también lo que es la velocidad de segmentación globular o por un examen de orina. Si salen los criterios de infección, se debe hacer obligatoriamente un cultivo. Por otra parte, vamos a encontrar lo que es el tratamiento. En el tratamiento vamos a encontrar que un grupo o familias de antibióticos que sirven para los gérmenes que son gram negativos. Vamos a encontrar lo que son las quinolas. Aquí vamos a encontrar lo que es la ciprofloxacina, la levofloxacina, la lomenofloxacina y la moxifloxacina, que es de la última generación. También podemos encontrar lo que son las cefaloporinas de tercera y cuarta generación, donde vamos a encontrar lo que son las ceftriaxonas, que es muy buena para esto, lo que es la ampicilina sulbactam, y también podemos encontrar lo que son los aminoglucósidos, vamos a encontrar lo que es la micacina en ampolla, lo que es la gentamicina en ampolla, lo que es también vamos a encontrar lo que es la trombamicina y lo que es la metromicina. Y por último vamos a encontrar lo que es el carbapenén. Entre ellos vamos a encontrar lo que es el meropenén y lo que es el imipenén. Y esto va a ser todo los fármacos que podemos usar para esta infección. Muchas gracias.